Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y gracias por darle una oportunidad a este espacio donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo. Y si ya eres de la familia, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy, como ya habrás adivinado por ese título explosivo, vamos a meternos de lleno en un tema que lleva años dando de qué hablar, un romance que encendió la pantalla y que, después de su final, sigue generando interrogantes. Si hablamos de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Esa pareja que nos enamoró en Medcezir y que, aunque ya no están juntos, siguen siendo el foco de rumores y especulaciones. ¿Qué ocultaban realmente? ¿Por qué su relación terminó como terminó? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Prepara palomitas, ponte cómodo, porque hoy vamos a desentrañar este culebrón turco. Antes de que me lance de cabeza a este torbellino de chismes, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ni un solo vídeo con todas las noticias, análisis y salseo del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. No querrás perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. A Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del espectáculo turco y que, juntos, crearon una química explosiva en la exitosísima serie Medcezir. Su romance en la pantalla traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo y catapultándolos a la fama internacional. Pero, como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Su relación fuera de cámaras fue tan intensa como la que vimos en Medcezir, pero también estuvo rodeada de controversias, rumores y, sobre todo, mucho misterio. Desde el principio se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Turquía, acaparando portadas de revistas y programas de televisión. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada gesto interpretado y cada palabra diseccionada. Pero, ¿qué sabemos realmente de su relación? A pesar de la exposición mediática, Atay y Serine siempre fueron muy reservados con su vida privada. Rara vez hablaban abiertamente de su relación en entrevistas y preferían mantener un perfil bajo, lejos de los focos. Esta actitud, lejos de calmar los rumores, los alimentó aún más, dando pie a todo tipo de especulaciones. Esta estrategia de silencio, tan común entre las celebridades, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, protege su intimidad y evita que los medios se inmiscuyan demasiado en sus vidas. Por otro lado, al no ofrecer información, dejan un vacío que los medios y los fans se apresuran a llenar con sus propias teorías y conjeturas. Una de las teorías más extendidas sobre el final de su relación es la supuesta presión mediática. Se dice que la constante atención de los paparazzi y los fans fue demasiado para ambos, generando estrés y tensión en la pareja. No es fácil mantener una relación cuando cada paso que das es observado y juzgado por millones de personas. La falta de privacidad puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, incluso para las parejas más sólidas. Imaginemos por un momento cómo sería vivir bajo esa constante vigilancia. Cada cita, cada discusión, cada gesto de cariño, todo capturado y analizado hasta la saciedad. La presión debe ser asfixiante y es comprensible que muchas relaciones no puedan soportarlo. Otro rumor que circuló con fuerza en su momento fue la supuesta incompatibilidad de agendas. Tanto Atay como Serine son actores muy solicitados, con proyectos que los mantenían ocupados durante largos periodos de tiempo. La distancia y la falta de tiempo para compartir juntos podrían haber afectado la relación, haciendo difícil mantener la chispa y la conexión. Este es un problema común en las relaciones de celebridades, donde las exigencias de la profesión a menudo dificultan la convivencia y la comunicación. Viajes constantes, rodajes en diferentes países, jornadas laborales interminables. Todo ello puede erosionar la relación y hacer que la llama se apague poco a poco. Además, también se habló de celos y desconfianza. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil que surjan inseguridades y sospechas. Los rumores de infidelidades, aunque nunca confirmados, siempre estuvieron presentes en la relación de Atay y Serine, generando dudas y erosionando la confianza. La falta de confianza es un veneno para cualquier relación, y en un entorno como el del espectáculo, donde la tentación y la exposición son constantes, es aún más difícil mantenerla. Los rumores y las especulaciones pueden minar la seguridad en la pareja y sembrar la duda, incluso cuando no hay motivos reales para ello. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación de Atay y Serine llegó a su fin de forma abrupta y repentina.
En 2016, después de varios años juntos, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. El comunicado fue breve y conciso, sin dar muchos detalles sobre los motivos de la ruptura. Simplemente dijeron que habían decidido tomar caminos separados y que se deseaban lo mejor. Esta forma de comunicar la ruptura, tan común entre las celebridades, a menudo deja a los fans con más preguntas que respuestas. Se entiende que quieran proteger su intimidad, pero la falta de información alimenta aún más los rumores y las especulaciones. La noticia de su separación generó un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de la pareja no podían creer lo que estaba pasando y expresaron su tristeza y decepción. Muchos se negaron a aceptar la realidad y seguían alimentando la esperanza de una reconciliación. La reacción de los fans es comprensible. Para muchos, Aatai y Serrini eran la pareja perfecta, un símbolo de amor y felicidad. Ver cómo su relación se desmoronaba fue un golpe duro, y es natural que se aferraran a la esperanza de una reconciliación. Y es que a pesar de su ruptura, la conexión entre Aatai y Serrini seguía siendo evidente. Incluso después de su separación, se les vio juntos en varias ocasiones, alimentando aún más los rumores de una posible reconciliación. Estas apariciones públicas, aunque esporádicas, generaron un gran revuelo entre sus fans, que se aferraban a la idea de que su amor seguía vivo. Estas apariciones, ya sean casuales o intencionadas, siempre generan un gran impacto mediático y reavivan las esperanzas de los fans. Es difícil saber si estas reuniones eran simplemente encuentros amistosos o si realmente había algo más detrás de ellas. Sin embargo, el tiempo pasó y la reconciliación nunca llegó. Ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, encontrando el amor en otras personas. Aatai Ulusoy se casó con Dwi Gusarn, con quien mantuvo una relación durante varios años, mientras que Serrini Sarkaya fue relacionada con varios actores y empresarios, aunque actualmente parece estar soltera. El hecho de que Aatai haya formado una familia con otra persona parece cerrar definitivamente la puerta a una posible reconciliación. La vida sigue su curso y aunque el recuerdo de la relación con Serrini pueda seguir presente, el presente y el futuro de Aatai están con Dwigu. A pesar de que ya han pasado varios años desde su separación, la relación de Aatai y Serrini sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sus fans siguen recordándolos con cariño y nostalgia, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y es comprensible que sigan recordándola con cariño. La magia que transmitían en la pantalla y la intensidad de su relación fuera de ella los convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué ocultan realmente? ¿Por qué su relación terminó como terminó? Es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, ambos actores siempre fueron muy reservados con su vida privada y prefirieron mantener en secreto los detalles de su relación. Lo que sí podemos afirmar es que su romance fue intenso, apasionado y, sobre todo, muy mediático. La presión de los medios, la incompatibilidad de agendas y los celos podrían haber sido factores determinantes en su ruptura. Al final, la combinación de estos factores, sumada a la personalidad de cada uno y a las circunstancias particulares de su vida, probablemente fue lo que determinó el final de su historia de amor. Pero, ¿hay posibilidades de una reconciliación? Sinceramente, lo veo muy improbable. Ambos actores están enfocados en sus carreras y han seguido adelante con sus vidas. Además, Aatai está casado y parece estar muy feliz con su esposa. Aunque la química entre ellos fue innegable, creo que su historia de amor quedó en el pasado. Es importante recordar que las relaciones terminan, y que a veces es mejor seguir caminos separados para encontrar la felicidad individual. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, creo que lo mejor es recordar su relación con cariño y nostalgia, y dejar que cada uno siga su propio camino. Aunque la esperanza de una reconciliación pueda seguir viva en el corazón de algunos fans, lo más realista es aceptar que su historia llegó a su fin, y que ambos merecen ser felices en sus vidas presentes y futuras. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos explorado la intensa relación entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir, hasta su abrupta separación. Hemos analizado los posibles motivos de su ruptura, incluyendo la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y los celos.
Y también hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación, concluyendo que, aunque no es imposible, es muy poco probable. Hemos visto cómo la vida de las celebridades está llena de desafíos y presiones que pueden afectar sus relaciones, y cómo a veces, a pesar del amor y la conexión, es necesario seguir caminos separados para encontrar la felicidad. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya entretenido. Si te ha resultado interesante, te invito a que me dejes un comentario abajo con tu opinión. ¿Qué piensas sobre la relación de Atai y Serrini? ¿Crees que podrían volver a estar juntos algún día? Me encantaría leer tus comentarios. Quiero saber qué opinas sobre esta historia de amor, qué te pareció su actuación en Medcezir, y si crees que la presión mediática realmente puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndote contenido de calidad. Tu participación, tus comentarios y tus likes son lo que me impulsa a seguir investigando y analizando las historias más interesantes del mundo del espectáculo. Por eso te invito a que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ni un solo vídeo con todas las noticias, análisis y salseo del mundo del entretenimiento. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Muchas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerda, el chisme es cultura.